Bien, recordemos el tema en que estamos y ahí nos enganchamos para tratar de continuar. ¿Qué era un sistema operativo? Habíamos planteado que básicamente un sistema operativo era algo así como un conmutador de tareas. ¿Qué es una tarea? Bueno, algo así como una función. Entonces tenemos tarea 1, tarea 2, tarea 3 y así sucesivamente hasta tarea n. Y vamos a tener un multiplexor que se va a encargar de ir conmutando cada una de las tareas en forma muy prolijita. ¿Qué significa muy prolijita? Significa que vamos a dejar de ejecutar ordenadamente la tarea 1, dejando todo ordenado como para que cuando la tenga que retomar, la pueda retomar sin problemas, pasar a ejecutar la tarea 2. La ejecutamos un cierto tiempo y luego dejamos de ejecutar la tarea 2 de vuelta ordenada, prolijita, guardando todos los registros de manera que después pueda recuperar el estado de ejecución y pasamos a ejecutar la tarea 3. Y así sucesivamente con todas las tareas. Se supone que encima de todo lo que estamos diciendo hay algo que se llama planificador. El planificador va a ser quien se encarga de estar conmutando de tareas y de decidir cuál es la próxima tarea a ser ejecutada. Vamos a ver en un rato que hay distintos tipos de planificadores. Y también lo que tenemos que decir es que va a haber un artífice de encargarse de conmutar de tarea. Es decir, el planificador toma las decisiones y habrá un ejecutante que se llama, los nombres son planificador o scheduler y el despachador o dispatcher. El ejemplo que yo pongo un poco burdo es que el planificador es Don Corleone y el dispatcher son los sicarios que actúan bajo las órdenes de Don Corleone. Bueno, aquí aparecen varias cosas importantes para tener que definir. En primer lugar, ¿con qué criterio se conmuta de tarea? Y ahí nos va a dar lugar a distintos tipos de planificaciones que van a ser cooperativa o preemptive. Habíamos hablado también cuando hablábamos de interrupciones que el preemptive es un caso particular cuando una actividad de mayor prioridad interrumpe la ejecución de una tarea de menor prioridad. Ese concepto se mantiene aquí. Y cooperativa, bueno, vamos a ver qué significa ser cooperativo en este caso. Y habíamos llegado hasta lo que era el file control block. El file control block, el nombre lo dice más o menos, es el bloque de control de tareas. El bloque de control de tareas es algo característico de cada una de las tareas y que contiene, y ahora vamos a ver qué es lo que contiene. Acá está. El bloque de control de tareas cada tarea tiene un conjunto de memoria asignada que se llama TCB o Task Control Block. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, esto no es universal y cada diseñador de sistemas operativos opta por una metodología de qué es lo que quiere incorporar ahí adentro. Típicamente, lo que contienen es el estado actual de la tarea, ¿qué significa? Si se está ejecutando, si está lista para ser ejecutada, si está esperando algún recurso que todavía no tiene, el número de identificación de la tarea. Si uno hace Control-Alt-Del en Windows o en Linux, lo que le aparecen son las tareas que se están ejecutando, con un número de identificación. Ustedes imagínense que para el sistema operativo, llamarlas por nombre las tareas es complicado, es molesto. Supónganse que ustedes llaman una tarea y le ponen un nombre así de largo,
No tiene sentido que el sistema operativo trate un nombre así largo o un nombre así cortito. Con lo cual, en el momento que se crea la tarea, a esa tarea se le asigna un número. El sistema operativo le asigna un número y a partir de ese momento utiliza ese número para referirse a la tarea. Entonces, eso es lo que llamamos la identificación de la tarea. El número que el sistema operativo le dio a esa tarea. La prioridad es la misma. Un número también, para el caso que trabajemos con prioridades, un número que identifique la prioridad de la tarea. En el sistema operativo que vamos a utilizar nosotros, que es el FreeRTOS, la forma de asignarle prioridad a las tareas es inversa que a las interrupciones. En las interrupciones, cuanto menor era el número, mayor era la prioridad. Acá es al revés. Cuanto mayor es el número, mayor es la prioridad. ¿Qué tipo de tarea se trata? La descripción de la tarea, si es una tarea que maneja archivos, si es una tarea que maneja paquetes de datos, si es una tarea que maneja un file stream. La ubicación de la pila y su tamaño, el stack pointer actual, y después información para el debugging, y luego mensajes, que eso lo vamos a entender al final de hoy. Por ejemplo, un task control block típico es la identificación, el estado guardado de la tarea, recursos y variables del sistema. Variables del sistema quiere significar que son propias de cada sistema, de cada tarea, y que se las guarda dentro de ese task control block. Cuando está un task control block activo, corresponde a la tarea que está activa. Todos los demás pasan a ser inaccesibles, para evitar y protegerlo, para evitar daños y protegerlo. Ejemplo. Supongamos que esta es un task control block por el circuito, por el sistema operativo que estamos diseñando nosotros. ¿Bien? Entonces, nuestro bloque de control de la tarea va a tener un puntero a la pila, que va a apuntar a la pila en la cual estarán los registros de la tarea. Si los registros de la tarea significa el R0, R1, R2, R3 y así sucesivamente hasta el R15, que tenía la tarea hasta el momento que dejó de ser ejecutada. Con la idea de después recuperarlos, y vamos a ver una animación que es bastante clara, creo, con la idea de que después cuando le toca el turno de volver a ser ejecutada, los recuperamos, tal cual como estaban. Y después viene el resto del stack. El resto del stack, acá están las variables globales de cada tarea. Las variables globales de cada tarea. De manera que cuando yo conmuto de tarea, conmuto de pila que está activa, con lo cual ya automáticamente evito que cualquiera pueda acceder a las variables de esta tarea. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué más? Estados posibles de la tarea. Bien. Acá tenemos una mezcla de idiomas. Tenemos procesador con un solo núcleo. Tareas running. ¿Cuántas tareas pueden estar en el estado running? Una sola. Estado ready. ¿Qué significa ready? Está lista. Que está lista, que está en condiciones de ser ejecutada. ¿Cuándo va a ser ejecutada? Cuando le toque su turno. ¿Y quién determina que le toca su turno? El scheduler. Entonces, hay un momento en el cual el scheduler dice, ahora es esta tarea. Con un criterio que en este momento lo vamos a analizar. La tarea que estaba ready pasa a estar running. La tarea que estaba running puede pasar a ready, esperando que le toque el turno de vuelta, o bien podrá pasar al estado pending. ¿Qué significará pending? Pendiente, es decir, que la tarea que estaba ejecutando, por ejemplo, está esperando el resultado de un conversor analógico digital y no se va a quedar lupeando esperando ese dato. Con lo cual pasa al estado pending. Entonces, acá están todas las tareas pendientes. Cuando llega el dato del conversor analógico a digital, fíjense que no tengo un retorno directo de pending a running.
Cuando llega el dato del conversor analógico digital, esa tarea pasará al estado ready. Típicamente. Cuando le toque el turno, que lo definirá el scheduler, pasará a ejecutarse. Acá tenemos un estado novedoso que se llama dormant. Dormant significa dormido. ¿Qué quiere significar dormido? Dos cosas. O bien, digamos, es un estado, es una tarea que está en la memoria flash, que todavía no se la creó. A ver, piensen ustedes una cosa. ¿Qué significa crear una tarea? Decirle, señor sistema operativo, aquí hay una tarea, le paso el puntero a esa tarea, sáquela, incorpórela al multiplexor. Eso es crear una tarea. Entonces, el planificador decidirá en qué estado la coloca la tarea. Típicamente la va a colocar en estado ready, hasta que le toque su turno. Hasta el momento que la tarea es creada, está en el estado normal. Es decir, está en memoria flash. Análogamente, cuando borro una tarea, porque recuerden ustedes algún ejemplo que dimos de un tanque de agua en el cual, como tardaba mucho tiempo en activarse una tarea y digamos, eran horas que tardaba en vaciarse el tanque, no tenía sentido tener una tarea viva hasta tanto apareciera la necesidad de activar las bombas para llenar el tanque. Lo que se hace en esos casos es eliminar la tarea. Eliminar la tarea, delete task, significa mandarlo al estado dormante. Sacarla del multiplexor. Bien. ¿Qué pasa si estoy ejecutando una tarea y aparece una interrupción? ¿A ustedes qué les parece? ¿Las interrupciones tendrán alta o baja prioridad? Alta. Muy alta, diría yo. Con lo cual, aparece algo que saca del estado running a la tarea. ¿Y a dónde la manda? La manda a un nuevo estado que se llama interrupted. Y ahí depende lo que decida hacer el diseñador del sistema operativo. La tarea interrupted puede pasar, cuando termina la interrupción, esta tarea puede pasar al estado ready, y el planificador será el que decide cuál es la próxima tarea a ejecutarse cuando termine la rutina de atención de interrupción. Okay. Una pregunta. Un segundito, de vuelta y despacito. Viene un pedido de interrupción. Ese pedido de interrupción hace que la tarea que estaba running pase al estado interrupted. Se pasa a ejecutar la rutina de atención de interrupción. ¿Bien? Cuando termina la rutina de atención de interrupción, ¿qué suele pasar? Lo que suele pasar es que la tarea que estaba interrupted pase al estado ready y empiecen a competir para ver quién pasa a ejecutarse ahora. ¿Por qué? Porque en una de esas, mientras estaba ejecutándose la rutina de atención de interrupción, una tarea que estaba pending, de alta prioridad, pasó al estado ready. Con lo cual, cuando termina la interrupción, voy a atender esa tarea de alta prioridad que estaba en el estado pending. Sí. No, me quedo un poquito con lo de Dorman. ¿Siempre va a pasar por ese estado? O sea, ese saltito de... No. Ready a Dorman, A este estado, en este estado va a estar cuando todavía la tarea no fue creada. Okay. Es decir, cuando no sabemos que existe esa tarea. ¿Bien? O cuando el scheduler, el planificador, decidió eliminarla. Okay. Es decir, las tareas dormant están en el cementerio. ¿Ok? Okay, solo en esos casos. Solamente, o no fue creada, o fue creada y después fue borrada. Okay. Entonces sí o sí vuelve a Reddit, nunca después de la interrupción vuelve a directo a running.
Depende del criterio del que diseñó el sistema operativo. Lo habitual es que, porque a ver, pensémoslo de otra manera. Supongamos que está running, pasa a interrupted. Cuando termina la rutina de atención de interrupción, vuelve a running. ¿Qué pasa si en ese lapso se liberó una tarea de mayor prioridad? Volvió al estado running e inmediatamente es sacada de ejecución. Por eso, un buen criterio de optimizar es la tarea que estaba interrupted, pasarla al estado ready. ¿Bien? O sea, siempre igual va a terminar volviendo a, en el caso de que aparezca una de mayor prioridad, siempre va a terminar Va a terminar y va a dar acá. Exactamente. Bien, repasemos entonces. Una tarea puede estar en 5 posibles estados. Solo la tarea va a estar running. Luego, si una tarea está bloqueada, por cualquier razón, va a estar ready para reanudarse. Puede haber muchas tareas en el estado ready. A diferencia de lo que es en el running, puede haber muchas tareas en el estado ready. Pendientes son aquellas que están esperando algo. Por ejemplo, un dato de un conversor analógico a digital o un dato de una tarjeta magnética o de un archivo o de algo similar. Luego, ¿qué tenemos? Las tareas dormant son aquellas que están en un estado antes de ser creadas por el sistema operativo. Puede estar en memoria física, memoria flash, pero es pasiva. No está dentro de la secuencia del multiflexor. Una tarea activa, cuando aparece un pedido de interrupción, la tarea que se estaba ejecutando hasta ese momento pasa, la tarea que se estaba ejecutando pasa al estado interrupted. Cuando termina el pedido de interrupción, entonces normalmente pasará al estado ready. Todo esto está gerenciado por el planificador. No existe un único planificador, sino los planificadores son diseñados por los diseñadores de sistemas operativos. No va a haber sistema operativo más eficiente que su planificador. Si el planificador es berreta, el sistema operativo va a ser berreta. Contexto es el conjunto de recursos que identifican el estado de ejecución de una tarea. Contador del programa, puntero de la pila, registro del microcontrolador y contenido de la pila en uso. De vuelta. Contador del programa. Eso es contexto. El puntero de la pila, el que está apuntando a la pila en la cual van a quedar los registros en los cuales tendremos las variables propias de cada tarea. Registro del microcontrolador y contenido de la pila en uso. Es decir, las variables locales propias de cada tarea. Quien decide qué es lo que hay que hacer es el planificador o scheduler. El que gestiona lo que el planificador decida se llama dispatcher. El planificador es el encargado de decidir qué se tiene que hacer. Y ahora vamos a tratar de ver cuándo actúa el planificador. El planificador define, esto está sacado del manual de FreeRTOS. Es decir, acá tenemos, muy obvio, tenemos tareas que están running, tarea que está running, y un montón de not running. Acá, fíjense que en not running tenemos un montón de, o varias mejor dicho, varios planos distintos. Entonces, aquí estarán las tareas que están ready, las tareas que están pending, las tareas que están dormantes. Luego de esto, seguimos con el planificador. El cambio de contexto es el proceso por el cual el planificador decide cambiar de tarea y pasar a ejecutar otra tarea.
En todo momento dijimos que esto era algo muy ordenadito, muy prolijo. Se llamará context switch. Todo lo que pase va a quedar guardado en el task control block. Ejemplo, esto es bastante interesante. Se está ejecutando la tarea esa color ladrillo. Los colores originales eran mucho más lindos, pero al copiar la transparencia se degradaron a ese color ladrillo y ese color celeste insulso. Está ejecutándose la tarea color ladrillo. Esta es la pila de la tarea A. Y acá tenemos los registros R0 a R12, y acá tenemos el R13, el R14 y el R15. Es decir, el Process Start Pointer, el Link Register y el contador de programa. Bien, veamos qué pasa. Primero, entonces, vamos a ir salvando con un programa que lo gerencia el dispatcher, pero lo maneja el planificador. Lo que vamos a hacer, empezamos a guardar el contador del programa y vamos guardando registros en forma prolija. Esto lo está haciendo el dispatcher, el que se encarga de cambiar de contexto. Y lo va guardando con un cierto criterio. Lo primero que tiene que guardar es el contador del programa, porque es la dirección que va a pasar a ejecutarse cuando le vuelva a tocar ser ejecutada la tarea de color ladrillo. Seguimos guardando ahora R11, R10, R9, R8, 7, 6, 5, 4. Observen que se le está dando una jerarquía distinta a R0, a R3 y R12, porque dijimos que R0 y R3 son los registros en los cuales se pasan parámetros a las funciones y se devuelven resultados de las funciones. Por eso tienen una jerarquía especial. El R12 es un registro borrador que se utiliza permanentemente y por lo tanto hay que guardar el valor que contiene, porque es algo, tendría que ser un anotador en el cual uno anota las cosas que le parecen importantes, que va a usar después. Entonces, ahora hemos salvado todo el estado de la tarea color ladrillo. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a, guardamos ahora el program start pointer, y ahora empezamos con la tarea de traer la nueva tarea. Empezamos con la actividad, dije, se mezcla con la palabra tarea, con la actividad de traer la nueva tarea, la tarea color celeste. Y a partir de acá entonces empezamos a copiar el nuevo Process Start Pointer de la tarea celeste ahora, y empezamos a R4, R5, R6. Fíjense que lo que estamos haciendo es en el orden inverso en que lo habíamos guardado. Es decir, lo último que yo había guardado antes era el PSP. Ahora es lo primero que saco. Continúo. Link Register, R12. ¿Cuál será el último registro que traiga el program counter? Porque empieza a ejecutar la tarea color celeste en el mismo punto que se había dejado antes. Lo último que hago es cargar entonces R12. El dispatcher es el que se encarga de ejecutar el cambio de contexto. Vamos a hablar de distintos tipos de planificadores. El primero de ellos va a ser el cooperativo. El cooperativo es el que habla de gentilezas. Gentilmente el cooperativo dice que voy a dejar de ejecutar la tarea barrido de teclado. ¿Por qué? Porque ya hice un barrido de teclado y no se justifica pasarme un milisegundo barriendo el teclado. Lo barrí una vez, un teclado matricial, supongo, ¿no? Lo barrí una vez, ¿vi que no hay ninguna tecla oprimida? Ok, seguimos. Le dijo, señor sistema operativo, ya barrí.
no tiene sentido que siga barriendo, aprovechemos el tiempo. Con lo cual, gentilmente, abandona. Yield se llama, Y-I-L-D. Abandona. Entonces, el sistema operativo, ¿qué hace? Esa tarea la pasa a otro modo, típicamente a pending, esperando. ¿Esperando qué? Que pase el tiempo necesario para volver a ser activada. Por ejemplo, dentro de 5 milisegundos o 10 milisegundos. ¿Van viendo cómo es la historia? Las tareas entraban voluntariamente en los recursos. Algunas tareas. ¿Sí? Es decir, otras, como por ejemplo el procesamiento digital de señales, me va a llevar mucho más tiempo, entonces no voy a decir que hice un poco, procesé tres datos y corto, sino que voy a estar procesando datos hasta que se termine el tiempo que se me asignó. Acá, cooperativamente, la función yield dice termine. Con lo cual, el sistema operativo la pone en espera, por ejemplo, el tiempo que se haya fijado, se haya definido que tiene que esperarse para volver a actuar. En el caso típico de calecita o round robin, es cuando todas las tareas tienen igual prioridad, y vienen como si fuera una calecita. Entonces, la calecita que viene, el autito, el avioncito, el caballito. El autito, el avioncito, el caballito. El autito, el avioncito, el caballito. ¿Qué pasa si en el momento en el cual pasa el caballito, se cae un chico? ¿Qué tengo que hacer? Esperar que pegue la vuelta. Es una porquería. Es muy fácil de implementar, pero es una porquería. No tengo prioridades. O dicho de otra manera, todas tienen igual prioridad. Entonces, hay otro que es el tipo apropiativo o preemptive o preventivo. Ustedes recuerden que habíamos dicho hace 2 semanas que no tenía una traducción directa preemptive. Entonces, preemptive quiere significar de que las tareas tienen prioridades. Y si se libera alguna tarea de mayor prioridad que la que se está ejecutando, con ese mismo criterio que vimos recién de que se guardan todos los registros de la tarea que se estaba ejecutando y se trae otra, bueno, con ese mismo criterio se para la ejecución de la tarea vigente y se pasa a ejecutar la tarea de mayor prioridad. No espera que termine. Es una alternativa. Lo habitual es que no. Perdón, lo contesto de otra manera para no complicar las cosas. Sí, interrumpo en el momento que se libera la otra tarea. Bien. Recuerden ustedes que tenemos que ser criteriosos en la asignación de prioridades. Porque si no vamos a generar un montón de problemas y de conflictos. Entonces el preemptive, el planificador tipo preemptive, con algún criterio se corta la ejecución de una tarea y se pasa a ejecutar otra tarea. ¿Cuándo es que el planificador, porque el planificador va a estar pendiente a que pase algo para fijarse cuál es la tarea de mayor prioridad? Que pase algo significa, y no me pregunten qué quiere significar lo que voy a decir ahora hasta que lo termine de intentar explicar, cuando cambie de estado un objeto. ¿Qué significa que cambie de estado un objeto? ¿Qué son? Primero, ¿qué son los objetos? Objetos pueden ser tareas, colas, semáforos, variables, señales. ¿Y qué quiere significar lo que estoy diciendo? Si por alguna razón cambia
cambia un semáforo, porque por ejemplo una rutina de atención e interrupción cambió el estado de un semáforo, eso es para el sistema operativo el cambio de un objeto. Entonces es como un sacudón. Lo digo con un ejemplo burdo. Tenemos un carro cargado con melones. Entonces, el carro va moviéndose normalmente hasta que encuentra una piedra o un bache. Eso sería el equivalente de el cambio de estado de un objeto. ¿Qué pasa? Se produce un sacudón y se reacomodan los melones. Lo que estamos diciendo nosotros es que cuando cambie algún objeto, se llene una cola, por ejemplo, eso va a significar que se lo sacuda al sistema operativo que va a reordenar los melones, es decir, las tareas. Es decir, no solamente es con el cambio de una tarea, sino que puede ser también que se llenó una cola o se vació una cola, y eso es un sacudón y el sistema operativo dice, ¿qué pasó? Y trata de ver cuál es la tarea que esté ready de mayor prioridad. Y compara la tarea ready de mayor prioridad con la prioridad de la tarea que se está ejecutando. Si la tarea que se está ejecutando es de mayor prioridad que la que acaba de quedar ready, se sigue ejecutando la tarea que estaba en este momento vigente. Un objeto también es el estado de una tarea. Entonces, si cambia el estado de una tarea, es una tarea que estaba pending, pasa a estar ready, eso es un sacudón, es una piedra, un salto en el carro, y se reacomodan los melones. Es decir, el sistema operativo, el planificador dice qué es lo que pasó. Entonces, una tarea de alta prioridad que estaba esperando algún recurso, por ejemplo, un conversor analógico digital o un dato en un puerto serie, deja de estar pending y pasa a estar ready, y entonces ese sacudón hace que el sistema operativo, el planificador, decida en una de esas cambiar de tarea activa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quién escribe el planificador? Bueno, lo escribe el proveedor del sistema operativo. Algunos de los sistemas operativos son, algunos de ustedes ya conocen. Bueno, el FreeRTOS lo hemos mencionado, es el que vamos a usar en clase. El MicroCOS2 es de Micrium, la empresa que también es muy importante y que hizo un montón de los datos que usamos en estas presentaciones. Por ejemplo, la animación esa del cambio de contexto está sacada de Micrium. QNX es un sistema operativo profesional caro, carísimo. Se utiliza para actividades de muy alta confiabilidad. El LinOS2 es una versión de Linux pensada para sistemas embebidos, con ciertas restricciones. Si todas las tareas están bloqueadas, es decir, si no hay ninguna tarea que esté ready, ¿qué pasa? Está idle, exactamente. Se hace la tarea ociosa. Entonces, ¿cuál será la prioridad de la tarea idle u ociosa? La más baja. Y en muchos casos, lo que se hace es definir la prioridad de las tareas basándose en la idle. Entonces, es decir, que la prioridad de la tarea barrido de teclado es la prioridad de la idle más 4. La prioridad del manejo de la comunicación USB es la prioridad de la idle más 11. Y así sucesivamente. La prioridad de la tarea se fija en el momento en el cual se crea la tarea. Desde el momento que se crea la tarea, le voy a decir al planificador, señor planificador, la tarea que quiero crear, el puntero a la tarea, porque en definitiva habíamos dicho que la tarea es una función, el puntero a esa función es este. Entonces le pondré la dirección de la función.
La quiero crear con la prioridad número tal. Y voy a necesitar tantos bytes de RAM. Y el sistema operativo tendrá que decirme, por ejemplo, no tengo la cantidad de RAM que necesitas. O tengo la cantidad de RAM que necesitas, te la asigno y le doy el OK diciendo fue creada satisfactoriamente. Ninguna tarea que no haya sido creada satisfactoriamente va a poder incorporarse al multiplexor. Los sistemas en tiempo real nos dicen que tiene que resolverse antes de que transcurra el límite. Un comentario entre paréntesis para la redacción. Hablar de lapsos de tiempo o intervalos de tiempo es equivalente a decir subir arriba o bajar abajo. Porque todos los lapsos son de tiempo. Bien, cierro paréntesis. Tenemos que la ejecución de la tarea que está asociada con un fenómeno en tiempo real tiene que ser menor que el plazo de ejecución. Pero vamos a pasar rápido. Prioridades. Cada tarea tendrá su prioridad. Estoy ejecutando una tarea de baja prioridad. Aparece una tarea de alta prioridad. Se activa una tarea de alta prioridad. Se ejecuta la tarea de alta prioridad. Nadie puede interrumpir a la tarea de alta prioridad. Salvo una de mayor prioridad todavía. Pero decimos alta prioridad, la más alta prioridad. Cuando termina de ejecutarse, uno diría, vuelvo a hacer la que estaba antes. No. El planificador preventivo, preemptive, lo que hace es fijarse cuál es la tarea que está de mayor prioridad que en este momento está ready. En este lapso, puede ser que esta tarea color violeta haya dejado de estar pending y pase a estar ready. Por lo tanto, se ejecuta esta tarea. Cuando termina de ejecutarse la tarea violeta, como no hay otra tarea ready, se pasa a ejecutar la tarea de baja prioridad. Y cuando no hay ninguna tarea que esté ready, se pasa a ejecutar la tarea idle. Habíamos dicho que la tarea idle era una tarea que normalmente se utilizaba para pasar al modo bajo consumo y eventualmente para realizar algún tipo de tarea administrativa, de orden, como por ejemplo reagrupar la memoria. Porque si me queda la memoria fragmentada, tal cual como pasa con los discos magnéticos, de una vez me piden 10K de memoria y resulta que tengo 4K acá, 4K allá, 6K allá. Tengo más de 10K disponibles, pero están desperdigados y no lo puedo llegar a utilizar y no se lo puedo entregar a la tarea. Con lo cual, lo que voy a tener que hacer en los ratos que tengo libres en la tarea idle es reagrupar la memoria, por ejemplo. Algoritmos de operación. Clock driven. Con la programación round robin y después priorizada. Modo cooperativo, ya lo hemos dicho, es el modo en el cual voluntariamente cada tarea deja de ejecutarse. Modo preemptive, el scheduler tiene la facultad de remover una tarea y reemplazarla por otra de acuerdo con su criterio. Con lo cual, también vamos a tener que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, algunas tareas que no van a poder ser cortadas. Esas tareas tendrán que tener una prioridad excepcional que no va a poder ser cortada. Con lo cual, es habitual que las tareas, porque el sistema operativo también tiene tareas. Entonces, las tareas del sistema operativo se les asigne una prioridad mucho mayor que las prioridades de los usuarios. Bien. ¿Qué significa un kernel no preemptive? Un kernel no preemptive es estoy ejecutando una tarea de menor prioridad, me aparece una interrupción, vuelve, y hasta que no se termina esta tarea de menor prioridad, que era la pregunta que había hecho antes Diara, cuando no se termina de ejecutar la tarea de menor prioridad, no se pasa a ejecutar esta de mayor prioridad.
Pero esto es porque es un kernel no preemptive. ¿Bien? Entonces el kernel no preemptive, para empezar a ejecutar la tarea B, por más que sea de mayor prioridad, se termina de ejecutar la tarea A. Y acá tenemos otra forma. Baja prioridad, interrupción, vuelve, y hasta que no se termine de ejecutar la tarea esta de baja prioridad, no se va a pasar a ejecutar la tarea de alta prioridad. Entonces, bueno, el kernel no preemptive tiene ventajas que es más fácil de implementar. La desventaja que tiene es que una tarea de alta prioridad va a tener que esperar a que se termine de ejecutar una tarea que es una carreta de baja prioridad. No tengo que guardar tantos datos. De vuelta, en resumen, es más simple de implementar. Algo que es importante, muy pocos kernels comerciales son no preemptive. Es decir, es un lindo ejemplo, un lindo trabajo práctico para alumnos, pero no es comercial. ¿Qué es un kernel preemptive? Estoy haciendo una tarea de baja prioridad. Me aparece una interrupción. Fíjense que acá tengo un nivel en el cual le estoy diciendo, por encima de este nivel voy a tener al sistema operativo y a las interrupciones. Este nivel de prioridad. Entonces le asigno a la interrupción un nivel alto de prioridad, se pasa a ejecutar, corta cualquier tarea que se esté ejecutando del usuario. Cuando termina, entonces el kernel lo que hace es mirar cuál es la tarea que está ready de mayor prioridad. Fíjense, no vuelvo a ejecutar la tarea de baja prioridad, sino que paso a ejecutar una tarea que se liberó en este rato de mayor prioridad que la que se estaba ejecutando. Cuando termina esa tarea de mayor prioridad, paso a ejecutar la tarea original. Esto es el caso concreto de un kernel preemptive. Aquí lo vemos también. Prioridades. La azul es la mayor prioridad, roja intermedia, amarilla baja. Empiezo arrancando una tarea de mediana prioridad. Me aparece la de alta prioridad. Corto, acá tenemos qué se ejecuta. Entonces, corto la ejecución de la tarea roja de mediana prioridad, paso a ejecutar la de baja prioridad, la de alta prioridad. Cuando termina, fíjense que me apareció la tarea de baja prioridad. No le doy pelota y termino de ejecutar la tarea de mediana prioridad. Termino de ejecutar la tarea de... Luego ejecuto la tarea de baja prioridad. Pensé que iba a anotar, o sea, no sé, cuando paraste ese proceso, no es que lo paraste completamente. Y ahora siempre tiene que ser es ordenado todo esto. Entonces, si se para la ejecución de una tarea de mediana prioridad, se hace toda esa historia de la animación, se guarda, se hace un cambio de contexto. ¿Está bien? Por supuesto, eso es el criterio del diseñador de un sistema operativo. Chanchadas se pueden hacer, pero después no se lo vendo a nadie. Se ejecuta la tarea de alta prioridad, me aparece la de mediana prioridad, no hay ni 5 de pelota hasta que se termina la de alta prioridad. Análogamente, estoy ejecutando la tarea de alta prioridad, aparece una de baja prioridad, no le doy pelota hasta que termina de ejecutarse la tarea de alta prioridad. ¿Está claro? Aquí aparece alguien que no teníamos previsto. La idea de los tics. Entonces, ¿qué pasa si se pasa a ejecutar una tarea de alta prioridad? Larga. Que si la dejo correr, está horas ejecutando. Se apropia del micro. Dijimos que eso está mal. Feo, caca. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Le asignamos un tiempo máximo a cada tarea. Entonces tendremos un tic. Entonces, si una tarea abandona por motu propio, o si una tarea
es reemplazada por otra tarea de mayor prioridad, ahí actuó el planificador y el dispatcher. Ahora, si no hay ninguna otra tarea de mayor prioridad, si no tomo alguna precaución, esa tarea de alta prioridad se va a apropiar del procesador. ¿Qué es lo que hago? Voy a poner interrupciones periódicas. Normalmente, esas interrupciones periódicas están generadas por el SysTick. El SysTick, como el nombre lo indica, es el System Timer. Es ese timer de 24 bits, bastante, entre comillas, sencillo de programar, pero muy poderoso. Pero no importa, de 24 bits, y me genera lapsos, por ejemplo, cada milisegundo. Entonces, si la tarea se pasa del milisegundo, el planificador dice, se pasó de rosca. Entonces, la sacamos, la mandamos al modo pending. ¿Cuándo la saco del modo pending? Bueno, ahí depende del diseñador. Lo normal es darle un cierto tiempo que esté en el modo pending, que esté suspendida, hasta tanto atiendo las demás tareas. Y después la vuelvo, y ahí se va, la otra tarea se va, la tarea de la prioridad, se va a ocupar otro milisegundo entero. ¿Bien? Se dan cuenta que no estamos inventando nada, sino que estamos ordenando un poco una serie de ideas, de conceptos que son bastante sencillos y elementales, y de sentido común. Entonces, esto que aparece aquí es el SysTick. Entonces, me aparece una interrupción de timer, que acá se decide qué es lo que vamos a hacer, y vuelve a ejecutar otra tarea. ¿Bien? Si tengo dos tareas de igual prioridad en un sistema, preemptive, empiezo a ejecutar una de las dos, y como tienen igual prioridad, la otra no la voy a interrumpir nunca. Entonces ahí tiene que actuar, y ese es el primer ejemplo que ustedes van a ver en la práctica del blink y del parpadeo del LED. Lo que va a hacer el sistema operativo es decir, te pasaste de rosca, un milisegundo, pum, te saco. Y le doy bola a la otra. A la otra le va a pasar lo mismo. Con lo cual, cuando se pase el milisegundo, se la va a sacar y se va a rehabilitar la anterior. Y de esa manera es que parpadea el LED. Bien, acá entonces, ¿qué es lo que hacemos? Add task, creo tareas. Y acá vamos a ver después qué le pasamos en cada uno. Y esto depende de cada sistema operativo. Nosotros lo que vamos a hacer es, en lugar de llamarlo add task, va a ser task create. Le vamos a pasar el puntero de la función, la prioridad y el tamaño de memoria que necesito, entre otras cosas. Pero es bastante intuitivo que eso tiene que estar siempre. Entonces, creo la tarea y arranco el scheduler, es decir, arranco el multiplexor. Y luego tendré como las tareas serán típicamente un while loop. ¿Cuándo se cambian las tareas? Bueno, todo esto que estamos diciendo nosotros es el cambio de algún objeto. Cuando una tarea necesita esperar alguna información, un conversor analítico digital, el dato de un disco magnético, cuando se envía un mensaje o una señal a otra tarea, cuando una rutina de atención de interrupción envía un mensaje a otra señal o a otra tarea, cuando se elimina un objeto del kernel. ¿Qué significa se elimina un objeto del kernel? Por ejemplo, se elimina una tarea. Se la pasa con la tarea, con el task delete, se borra la tarea, es un cambio de un objeto. Se elimina un objeto. Cuando se cambia de prioridad de una tarea, se puede hacer en forma dinámica en muchos casos y por otros casos. Normalmente, en ese lapso que nosotros decimos de idle, el sistema operativo también se dedica a ordenar las tareas por prioridad. De manera que, cuando se produce el cambio de algún objeto y tiene que decidir cuál tarea se pasa a ejecutar,
en lugar de tener que ponerse en ese momento a realizar esa tarea de ordenamiento, el tipo dice, ya tengo esta tabla en la cual están ordenadas las tareas por prioridad. Entonces voy a ejecutar la tarea de renta. ¿Bien? Antes, me queda una duda con lo A ver. del PIC. O sea, si tengo una tarea la de más alta prioridad y la estoy realizando, me paso el PIC. Ahí cuando corta, vuelve a chequear las prioridades y dice, bueno, sigo con esa tarea, o se pone No. igual a hacer otras tareas y la dejan en pending. La deja pending. Ok, y vuelve al próximo TIC o... Y eso depende del criterio. Pero sí lo que hace es sacarla porque si no se apropia del procesador. Muy común eso. ¿Qué cosa? Que hace una tarea que Sí. no es peligroso sacarla si tiene mucha prioridad. Bueno, en ese caso tendré que asignarle una prioridad que no sea, afectada por cualquier otra tarea. Digamos, hay tramos que yo voy a decir, acá no me joroben. Pero ahí también depende el criterio del diseñador. Puedo decirle, durante 2 milisegundos no me joroben, pero no puedo decirle durante 10 segundos no me joroben. Okay. Entonces, normalmente el kernel ordena las tareas que se encuentran en ready en función de sus prioridades, de forma que cuando ocurre alguna de las instancias anteriores, solo debe ir a la tabla de tareas a buscar la primera. Es decir, normalmente uno antes de salir, la noche anterior, antes de salir, prepara en su mochila las cosas que tengo que llevar. No me la pongo a preparar hasta la mañana cuando estoy tomando el café con leche. Bueno, reentrancia. Reentrante es, ¿qué significa una tarea reentrante? No. Esto de computación deberían. Reentrante es normalmente una función que puede ser invocada varias veces en distintos lugares. Recursiva. Bueno, recursiva. Por ejemplo, una función de filtrado. Una función de filtrado yo podría llamarla en varios lugares del programa. Lo que sucede es como cuando se trabaja con programación estructurada, con C++, por ejemplo, cada vez que yo invoco una función, invoco una instancia. ¿Qué significa una instancia? Una versión nueva. Que tendrá sus propias variables. Entonces yo tendré la variable Pepe y que en el proceso 1 será Pepe1. Cuando le vuelva a llamar nuevamente será Pepe2. Y son distintas. No es que cuando yo llamo a la función filtrado empiezo a sobreescribir la misma variable siempre, sino que tendré las variables distintas. Son nuevas instancias. Es como si hubiera llamado a otra función. Entonces, la reentrancia, ojo, no es moco de pavo. Tengo que ver los recursos que me requiere cada una de estas funciones, porque cada vez que creo una función reentrante recursiva, lo que estoy haciendo es creando todo el bloque de memoria que necesita esa función. Entonces, ustedes saben que la memoria RAM es un recurso muy escaso para nosotros. Normalmente las variables globales son inadecuadas para transferir datos porque ocupan memoria física que no se libera. Entonces, hay casos en los cuales no tengo más remedio y debo usar variables globales. Pero si yo utilizo funciones recursivas, me conviene, mejor que me conviene, no, tengo que utilizar variables locales. Porque de vuelta, Pepe va a ser Pepe1, Pepe2, Pepe3. Si fuera una variable global, Pepe, todas las veces que yo llame a la función filtro, va a escribir sobre el mismo valor, destruyendo el valor anterior que me estaba trabajando la otra versión de la tarea. Entonces, en las funciones recursivas voy a tener que utilizar variables locales.
Bien. Por ejemplo, este incremento es atómico. Sí, porque es un entero. Que está puesto acá justamente con trampa. No, Porque- no es atómico. Porque depende de la forma en la cual yo lo implemente. Es decir, visto en C está bien, pero si yo veo la implementación, voy a tener que, recuerden ustedes que yo no puedo operar directamente sobre memoria. Entonces tengo que cargar el puntero R0 con la dirección dato, sumarle 1 y escribir. No es atómico. Ojo. Bueno, estamos llegando a la parte interesante. Dijimos que las tareas son independientes, pero ¿cómo hacen para pasarse datos? Datos o estados de cómo se encuentran o que me llegó un resultado del conversor analógico digital, ¿qué hago? Bien, supongamos el siguiente caso. Tengo dos tareas que quieren utilizar un display. Entonces empieza a escribir la primera tarea que quiere escribir hola allí. Hubo que trabajar para elegir los textos que querían escribir cada una de las tareas para que no aparezcan groserías. Hola allí y cuidado. Entonces, si no tomo ningún recaudo, como se van activando las tareas 1 y 2, me aparece un pedacito de cada una. Es ininteligible esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La tarea que se activa primero se apropia del recurso display. La otra tarea no va a poder escribir hasta que el display esté liberado por la primera tarea. Entonces, la tarea 1 llega primero, dice, tomo yo el display, escribiré hola allí. Cuando termina de escribirlo, y después de un cierto tiempo, para garantizar que el lector vea que dice hola allí, libero el display. Y ahí puede escribir la tarea 2. ¿Cómo lo implementarían ustedes? El display normalmente tiene datos, que le llegan datos, y tiene una señal de read-write. ¿Qué harían? Bien en forma de bar metal, bien. Tendrías que deshabilitar el writing. Claro, le pongo una compuerta en read-write. Bueno, eso lo vamos a llamar semáforo. De una manera mucho más, un poco más elaborada que lo bruto poniendo una compuerta. Vamos a crear un semáforo. Entonces, ese semáforo va a ser el indicador de el display está ocupado. No trates de escribir. ¿Bien? Antes de escribir, voy y me fijo cómo está el semáforo. Después de ver que el semáforo está libre, lo tomo y escribo. De manera que la otra tarea que quiera escribir, primero va a verificar que el semáforo está ocupado. Entonces vamos a tener semáforos binarios, sí, no, contadores y mutex. Vamos a tener colas de mensajes y vamos a tener pipes. Pipes son tuberías. Colas ustedes ya conocen. Memoria compartida, memoria global, lo llamaríamos nosotros. Y señales, también se los llama slots. Y correos, correo del mismo tipo de correo electrónico. Así, escribo algo en una zona de memoria y le aviso, te llegó un correo. A la otra tarea. Y sockets. Pues en el caso del FreeRTOS, tenemos un archivo de configuración. En ese archivo de configuración aparecen una serie de definiciones. Con numeral define. Son archivos editables
que uno puede modificar. Por ejemplo, hay un numeral define que de acuerdo al valor que yo le ponga 0,1 trabaja como cooperativo o como preemptive. Es decir, que el FreeRTOS puede ser configurable por el usuario. Con criterio, por supuesto. Ahí tendremos semáforos que se utilizan para crear tareas. Entonces tenemos el binario. ¿Cuántos estados tendrá el estado binario? 2. Libre y ocupado. Contadores. Aquí tenemos nosotros un router Wi-Fi. ¿Podemos conectar infinitos usuarios a este router? No. No. 16, por ejemplo. Entonces llega el primero, se conecta. Tendremos un semáforo contador en el router que dice, tenía 16 lugares, me quedan 15. Y así sucesivamente, hasta que cuando llega el 16º, va y se fija, quiero conectarme. El router dice, no, el semáforo ya está vacío. No puede conectarse nadie más. Y luego tendremos semáforos de mutua exclusión o mutex. Bien, es un estado que puede tener, es un semáforo que puede tener 2 estados. El semáforo, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre mutex y binario? La diferencia es que el binario, por ejemplo, puede ser tomado por una función y liberado por otra función, típicamente una interrupción. ¿Qué quiero significar con esto? Conversor analógico a digital. El conversor analógico a digital es requerido por varias tareas. Una de las tareas larga convertir al conversor. ¿Y cuándo se libera el conversor? Cuando termina la conversión. Cuando termina la conversión, se generará una interrupción. Yo puedo programar el conversor analógico a digital para que trabaje por interrupción. Se genera una interrupción en la cual, normalmente la rutina de atención de interrupción lee el contenido del conversor, lo vuelca en una memoria global, una posición de memoria global, y resetea el flag, el semáforo binario que había sido tomado cuando arranqué la conversión. ¿Por qué había sido tomado cuando arranqué la conversión? Para que ninguna otra tarea pueda utilizar el conversor hasta que yo termine. Entonces, resumen. Una tarea toma el conversor y no permite que lo use nadie más, y lo libera la rutina de atención de interrupción cuando terminó la conversión. Lo toma uno, lo libera otro. En el caso de mutex se usa, por ejemplo, cuando estoy ejecutando, ahora tomemos el caso concreto que habíamos mencionado de un filtrado digital que no quiero que me interrumpa nadie. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa si estoy haciendo un filtrado digital y me interrumpe otro y me siguen escribiendo datos en la cola de datos que utilizo para con los datos que utilizo para el filtrado? Tendré un semáforo mutex que no lo puede liberar nadie salvo quien lo tomó. Entonces, tengo una tarea en la cual tomo el mutex de ejecución y hasta que termino esa actividad, ese filtrado, por ejemplo, no libero el semáforo. Nadie más que esa tarea lo puede liberar. Esa es la diferencia fundamental entre un binario y un mutex. ¿Correcto? Semáforo binario, disponible e indisponible. Entonces, acá yo puedo decidir cómo arranca el semáforo. Cuando lo creo, puedo decidir si arranca libre o ocupado.
Entonces yo decido que arrancó disponible, alguien lo toma y queda ocupado hasta que se libera. Disponible. Se lo adquiere, está indisponible. Cuando se lo libera, pasa a estar disponible y lo puede tomar. Caso del display. El caso del contador es lo que habíamos mencionado para el router. Entonces, arranca disponible, tomo y voy decrementando la cantidad de cuentas que me quedan posible. Arranco con 16, empiezo 15, 14, 13, hasta que llego a 0, momento en el cual pasa a estar indisponible. Cuando se desconecta alguno de los que tomaron el Wi-Fi, pasa a estar disponible. ¿De acuerdo? El caso del semáforo binario, en definitiva, es un caso particular de un semáforo contador en el cual en lugar de valer 16 vale 1. Por ejemplo, semáforo binario. Tengo un conversor analógico a digital. Lo que hago es, arranco la conversión, espero por el semáforo. La rutina de atención de interrupción del conversor me libera el semáforo. Y limpia la interrupción, ¿no? Se lo libera el semáforo, entonces recién ahí leo el conversor analógico digital. El caso del mutex es para reservar la ejecución de un tramo de programa. Nadie puede interrumpirme, nadie puede volver a utilizar ese tramo de programa hasta que yo lo libere. Entonces, habrá una función que tiene asociado un mutex. Hasta que el mutex no sea liberado, no puede ser ejecutado por otra función. Mutex entonces va a estar locked y unlocked. Cuando arranca, está unlocked. Cuando se lo toma, pasa a estar locked. En el momento en que se libera, pasa a estar unlocked. ¿Podría yo hacer un semáforo mutex contador? Sí. ¿Es habitual? No. Bien. Pero pasamos. El caso de Cortex nos provee instrucciones para trabajar directamente con mutex en forma atómica. Es decir, instrucciones que es load register mutex, fijándome por el estado del log bit. Si el log bit está seteado, no puedo acceder al recurso que quiero. En el caso que no está seteado, hago la escritura y después me fijo si quedó libre. Con esto lo que hago es previamente verifico si la escritura fue satisfactoria. Colas de mensajes, pongo el concepto es bastante claro. Coloco en una, por ejemplo, por interrupción voy guardando datos en la cola. En lugar, una comunicación serie. En lugar de ir a atender cada dato que me llega, lo voy guardando en una cola. Porque ustedes recuerden que no se justifica ir y leer cada dato, sino una vez cuando junto una determinada cantidad de datos en la cola. Entonces guardo en la cola, cuando llego a un determinado nivel, le aviso al programa principal o a la tarea. Entonces lo que hago es flujo serie con una rutina de atención de interrupción, guardo en la cola y después la tarea lo saca. Guardo por interrupción, leo por tarea. Las colas de mensajes están empty, full o not empty. Entonces arranca, por ejemplo, cuando la creo, está vacía. A medida que van entrando datos, ya pasa al estado not empty, y cuando llega a la capacidad máxima pasa a full, con lo cual inhabilito la entrada de nuevos datos. Tradicionalmente, acá vamos a ver varias alternativas de colas de mensajes.
unidireccional, vamos a hablar en bíblico. Unidireccional, no entrelazada. Escribo, lee, arreglatelas. Interlocked, le coloco un semáforo. Después tengo interlocked two-way. ¿Qué significa? Conversor analógico digital. Vuelca datos en una cola. Los procesa una función, devuelve los resultados en otra cola. Esto se llama interlocked two-way, bidireccional. Y por último tenemos las que son broadcast. El concepto de broadcast se utiliza mucho en redes. Es un mensaje que llega a múltiples destinatarios. Entonces, es resultado del programador saber que lo que está en la cola de datos tiene que ir a esta tarea, o esta tarea, o esta tarea. Entonces, se guardan en forma prolija, por supuesto, pero después habrá que recuperar cada una de las tareas. Operaciones típicas de la cola: creación y borrado, envío y envío y retirada de datos. Después tenemos, normalmente podemos elegir entre tener colas con lectura destructiva y lectura no destructiva. Otros objetos del kernel, pipes, registros de eventos, señales y variables. Vamos a ver los pipes. Los pipes, ¿vieron ustedes? Me parece que es el mejor ejemplo. ¿Vieron ustedes una obra en construcción en estado avanzado? Que vienen, ponen un volquete en la planta baja y le ponen un tubo grandote y por ahí empiezan a tirar restos de escombros, pedazos de cable, manguera, caños, todo eso. Eso es un pipe. Entonces, me tiran ahí datos en una forma no ordenada, porque para eso tenemos la cola. ¿Bien? Bueno, ese es el concepto entonces de pipe. También tendremos la posibilidad de crear pipes, escribir pipes, leer pipes. Entonces, el pipe está empty, not empty, full. Similar a lo que era la cola. Pero de vuelta, los datos de los pipes no están estructurados. Bien. Vamos ahora. Las señales, normalmente las señales son generadas por las interrupciones. Son similares a los semáforos, pero son generadas por las interrupciones y leídas por las tareas. Y después tenemos fallas. El deadlock. El deadlock es esta situación que se da en la calle. Cuando quedan los vehículos atascados, de manera que si uno no da marcha atrás, ninguno avanza. ¿Cuándo se da? Por ejemplo, tenemos la tarea A y la tarea B. La tarea A toma el recurso R2. La tarea B toma el recurso R1. Pero, para continuar, la tarea A necesita el recurso R1, que lo tiene la tarea B. Y para avanzar, la tarea B necesita el recurso R2, que lo tiene la tarea 1. Esto es un deadlock. ¿Qué significa este deadlock? El que programó esto es un salame. Esto es error del programador. Inversión de prioridades. ¿Cuándo se da la inversión de prioridades? Cuando, por ejemplo, tenemos una tarea de baja prioridad. Toma un recurso. Aparece una tarea de alta prioridad. ¿Qué necesita de ese recurso? No lo tiene disponible. Entonces, ¿qué pasa si antes de que la tarea de baja prioridad pueda devolver ese recurso, aparece una tarea de prioridad intermedia que ocupa y que después empieza nuevamente esta tarea de alta prioridad a interactuar con la de mediana prioridad? Y entre las dos se ocupan la CPU. No hay un apropiamiento, dije ocupación, no hay un apropiamiento, porque se van conmutando entre la tarea de alta prioridad y la de media prioridad.
Pero ¿cuál es el problema? Que no le dan tiempo de ejecución a la de baja prioridad. Con lo cual, nunca va a liberar el recurso que requiere la tarea de alta prioridad. ¿Quién tiene la culpa de esto? El salame. ¿Bien? ¿Cómo se soluciona? Cambiando las prioridades, controlando el tiempo. Cambiando dinámicamente las prioridades. Entonces, el sistema operativo se tiene que dar cuenta, ya que tiene funciones del supervisor, se tiene que dar cuenta de que hay una tarea que queda colgada, se está muriendo de hambre, no le da tiempo de ejecución, con lo cual, en algún momento, levanta en forma dinámica la prioridad de la tarea de baja prioridad, la lleva a media, y que se ejecuta. ¿Quién decide eso? El sistema operativo, el planificador. El planificador está supervisando lo que está pasando. Preguntas. Bueno, el starving es la inanición. Las tareas que se mueren de hambre. Vamos a ir a un comentario. Chicos, ¿recuerdan el miércoles pasado que trabajamos en un sistema operativo cooperativo? El algoritmo de nuestro scheduling, básicamente, ¿qué es lo que hacía con las tareas que existían? Bueno, generábamos tareas y el algoritmo de scheduling nuestro que hacía, ¿tenía algún tipo de inteligencia? Básicamente era secuencial, le decía, te toca a vos, después te toca a vos, después te toca a vos. ¿Alguna tarea tenía prioridad por sobre otras? No, se ejecutaba o no. Entonces, básicamente era un sistema cooperativo, por eso decíamos que era cooperativo, porque no existía la apropiación de una tarea sobre el sistema operativo y no existían prioridades. Todas se ejecutaban por igual. ¿Preguntas? En 15 minutos seguimos.